está discutiendo en el contexto del cambio climático, que ese es el contexto, y también profundizada la crisis energética por la invasión rusa a Ucrania y la guerra que se desató, bueno, están discutiendo la transición energética con mucha más celeridad. Y hay muchos países en Europa que están cambiando sus formas, que tienen medidas para ahorrar la energía. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, en París con Juan Dillon. Seguimos recorriendo el mundo. Esta vez nos vamos a ir a Alemania, donde hay un colega que nos va a mostrar y nos va a contar un poco qué medidas se están tomando allá en Alemania. Saludamos a Néstor Bustamante. Néstor, ¿cómo te va? Facundo Pastor y Cata Delía, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Es un gusto charlar con ustedes y con la audiencia. Efectivamente, Alemania está pasando por una de sus crisis más fuertes desde lo que ha sido la reunificación. En las últimas veces que daba entrevistas con ustedes hablábamos de que la pandemia y la recesión que venía con la pandemia habían sido las crisis económicas más fuertes por las que había pasado Alemania, pero eso no están haciéndole sombra ni siquiera a la situación por la que estamos pasando ahora, con un 10% de inflación interanual. Claro. Todavía no llega al 10, pero sigue siendo del dígito, pero muy cercano al 10% de inflación interanual, particularmente para agosto. Alemania está viendo unos incrementos en el costo de la canasta básica, del costo de vida muy altos, los cuales se notan muchísimo cuando uno va al supermercado, ¿no? Hablando de precios, por ejemplo, de la manteca, de la harina, que están en 4 veces los precios que tenían antes de comenzar la guerra con Ucrania. Más allá, digamos, de los precios, te preguntamos un poco por cómo está impactando la crisis energética y qué medidas concretas han tomado que vos estás notando en tu día a día, ¿no? Venimos de ver, Néstor, por ejemplo, cómo apagan la Torre Eiffel en un momento determinado en París. ¿Esto está empezando a pensarse allí en Alemania? No, no está empezando a pensarse. Esto viene pasando hace un mes y medio. El arco que está mostrando en pantalla, por ejemplo, permanece prendido muchas menos horas. Claro. Y el resto de esos monumentos que están mostrando son en Berlín y están apagados. O sea, se apaga, ya no está más lo que pasa para los turistas. Esos también los monumentos en Berlín que están mostrando en pantalla. Y se apagan, ya no se ven las luces que solían tener los monumentos históricos en Berlín. Esto ya está pasando. Ya pasa hace un mes y medio. Porque sí. Y con el respecto, sí, por ejemplo, a los aires acondicionados, te pregunto por esas temperaturas extremas de calor, ¿cómo las han vivido con esta crisis energética en Alemania? Ese es un problema que Alemania no tiene, no existe el aire acondicionado en Alemania. Algunas empresas muy grandes, en algunos lugares muy centrales tienen aire acondicionado, pero al tener temperaturas que muy raramente superan los 40 grados en Alemania, no hay cultura del aire acondicionado. Y es algo que se reforzó mucho con la cultura verde, digamos. Así que claro, no hay aire acondicionado en los taxis, uno se sube y se transpira los días de mucho calor. Yo después de haber vivido en otros países donde el aire acondicionado es muy común, fue un cambio muy fuerte para mí venir e ir a la oficina y transpirar con mis colegas, porque a lo sumo habrá un ventilador, pero no hay aire acondicionado. Así que ese no es un problema. El problema más grande para Alemania es el invierno. Al punto de que el mes pasado, a fines de agosto, todos respiramos hondo, porque el gobierno anunció que el 80% de las reservas, Alemania no tiene unas reservas durante todo el año, sino que va colectando reservas. El 80% de las reservas de gas natural, pese a que Nord Stream 1, Rusia ha cortado el aprovisionamiento de gas a través de Nord Stream 1, sí, a través del mar Báltico, estaban alcanzando las expectaticas para octubre, incluso antes de llegar a septiembre. Lo que preocupa un poco ahora es que Olaf Scholz, el canciller alemán, el que estuvo el vicecanciller de Merkel durante 4 años, empieza un viaje este sábado por Medio Oriente, va a visitar Arabia Saudita, va a visitar Qatar y va a visitar Emiratos Árabes Unidos para cerrar acuerdos que empezaron apenas comenzó la guerra el 24 de febrero de este año entre Rusia y Ucrania. Estos acuerdos son para tratar de firmar precisamente convenios para comprar gas natural licuado de estos países del Medio Oriente. Ajá. Y traerlos a Alemania antes de que comience el invierno. Por eso es que hay un poquito de mensajes cruzados. Esto es algo que no es teoría de conspiración, esto está en los medios oficiales, pero se contradice un poco la información de que ya hemos alcanzado las expectativas para octubre, pero aún así todos estamos desesperados de ir hasta Arabia Saudita a hablar, por ejemplo, creo que todos saben que el líder de Arabia Saudita, o el príncipe reinante de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha sido acusado formalmente del asesinato de Jamal Khashoggi, que es un colega de ustedes, ¿no? un periodista que tenía nacionalidad estadounidense, asesinado en la embajada de Turquía. De la embajada de Arabia Saudita en Turquía, en Estambul. Y pese a eso, Olaf Scholz va a ir, se va a sentar con este hombre y va a tratar de conseguir gas natural licuado para poder tener más capacidad de soportar el invierno. Hay que entender un poco cómo funciona la ley alemana y el contexto alemán. Nosotros no nos podemos racionar el gas. A nosotros, como personas de a pie, los hogares,
Pues en base a la ley alemana no nos pueden decir, ustedes tienen menos gas a la mañana, a la tarde, a la noche. Eso no puede pasar. Así que el mayor impacto sucedería en la industria. Y eso es lo que más aterra a lo que es Alemania en general. Porque recordemos, Alemania viene de la recesión, no es ni siquiera recesión, pero de la crisis post-pandemia, tratando de sacar adelante, de lograr tener superávit después de estar en déficit, después de casi 3 décadas, y viene a pegarle justo a la industria, ¿no? Porque si hay razonamiento, si llega a haber falta de aprovisionamiento de gas, los únicos que pueden sufrir daños son ellos. De hecho, eso ya viene sucediendo. En particular, la empresa más grande de fabricación de papel higiénico, ese es otro punto, ¿no? Relacionado con los precios. El gas, el papel higiénico, al haber racionamiento de gas, es más caro de producirlo. Al punto que ahora, cuando uno va al supermercado, es muy difícil conseguir papel higiénico. Lo que hace mucha gente es acumular, no lo hacemos nosotros, pero muchos vecinos alemanes lo hacen, y al punto que uno va al supermercado no tiene papel higiénico, compra servilletas de papel o cosas alternativas. Néstor, y eso tiene que ver porque la planta que producía papel higiénico, la más grande, tuvo que ir a bancarrota, hace 12 meses fue bancarrota, porque los costos de gas le impedían poder seguir funcionando. Déjame sumarlo a Lucio y Mateo, que tiene preguntas para vos. Lucio, dale. Néstor, ¿cómo estás? Ahí te seguí atentamente lo que decís. La pregunta es, ¿hay productos que en Alemania ya están escaseando o subiendo de precios y la población directamente le echa la culpa a la falta del gas ruso? Se tome para donde se tome la culpa, ¿no? Es culpa de los alemanes que no le previeron, es culpa de los rusos que no nos mandan gas, pero ya hay en la población esa sensación de tenemos menos papel higiénico, tenemos esto más caro, justamente porque no está viniendo el gas de Rusia como siempre lo hizo. No, la población alemana es muy distinta a lo que podemos ver acá nomás en los Países Bajos, a lo que podemos ver en el Reino Unido. Primero que nada, apenas empezó la guerra, Deutsche Welle, que vendría a ser el medio oficial de Alemania, hizo una encuesta para preguntarle cuántos los alemanes estarían dispuestos a sufrir economía de guerra, ¿no? A sufrir frío durante el invierno, a sufrir inflación, y cerca del 80% de las personas encuestadas dijeron que no tenían problema con eso. Ahora el número ha bajado por debajo del 50%, pero todavía es un porcentaje amplio que está dispuesto a ceder libertades, comodidades, a cambio de que Alemania entre en esta economía de guerra. Que ese es otro punto, ¿no? Porque mucha gente dice, si tenemos suficiente gas para sobrevivir el invierno, ¿para qué va Olaf Scholz a tratar de rogar por gas? Estas negociaciones vienen desde hace muchos meses, ¿no? Y tanto Qatar como Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos se han puesto firmes porque dicen, si hay tanta demanda, te voy a cobrar un precio bueno, pero tampoco Alemania quiere pagar de más por ese gas. Al punto que mucha gente está especulando que esa economía o ese extra de gas que requiere Olaf no es para sobrevivir el invierno, sino para prepararse también para seguir soportando Ucrania, porque la industria no es solamente para producir bienes para que sobrevivamos en Alemania, sino que también la industria fomenta y sustenta la guerra. Néstor, o sea que si es necesario... Te agradecemos muchísimo toda la información y el panorama tan completo que nos has hecho sobre lo que está pasando con la crisis energética en Alemania. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén bien.